Bueno, comencemos con una introducción a lo que es porcentaje, cálculo rápido de lo que es un porcentaje. Vamos a ver tres casos. El primero es cuando nos entregan un valor y justo este valor que nos están entregando es el valor que corresponde al 100%. Este es el 100%. Y te deben entregar un porcentaje, pero ese porcentaje que te entregan, que en este caso sería el 19%, que es el IVA, está relacionado con la pregunta, es decir, con la incógnita. Entonces, en este caso nosotros debemos calcular el 19% del valor que son 20.000, que es ese. Para ello, el procedimiento es el siguiente. El valor que corresponde al total o 100% se multiplica por el porcentaje que te están pidiendo, ¿no es cierto? El valor correspondiente a ese porcentaje. Y daría ese valor de acá. Ahora, recordemos que el 19% es lo mismo que el 0.19. Acá está en forma porcentual y acá en forma decimal. Si ingresa esto en una calculadora, daría ese valor de ahí, que es 3.800. Por ejemplo, si acá yo ocupo lo que es el GeoGebra como calculadora, tendría que colocar lo que es el 20.000, lo multiplico por el 19%. Entonces puedes colocar 19 y buscas donde esté el porcentaje, que está acá. Le das Enter, que sería el igual, y da la solución que antes habíamos visto. Caso número 2. En el caso número 2 es cuando nos dan un porcentaje y este porcentaje que nos entregan, que en este caso es el 25%, corresponde en este caso a 8 mujeres. Y se está pidiendo por el total, o lo que se llama el 100%. Entonces, cuando el 100% es la incógnita, en este caso le llamamos el total de alumnos, lo que se hace es dividir el 8 en el porcentaje que te han dado. Entonces acá yo el 8 lo estoy dividiendo en el 25%, que es lo mismo que dividir 8 en 0.25, porque recordemos que el 25% en forma decimal es 0.25. Y eso daría eso de ahí. Si lo vemos acá en la calculadora, en este caso en GeoGebra, voy acá y colocaría yo lo que es el 8 dividido en el 25%. 25 y el porcentaje está acá. Y da 32, como pueden ver acá. O también colocar 0.25. 0.25. Y da el 32, ¿no? Pasamos al tercer caso y último. Dice que una persona gana 1.200.000 pesos y gasta 350.000 pesos en arriendo. ¿Cuál es el porcentaje que destina a arriendo? Sería el tercer caso. Es decir, es cuando te piden el porcentaje. En esta oportunidad están pidiendo el porcentaje de esta cantidad y la otra cantidad que está acá arriba es el 100%. Que identificar cuál es el 100% y cuál es la cantidad correspondiente al porcentaje que te están solicitando. Entonces, primero se anota en modo de fracción el valor correspondiente al porcentaje que te solicitan dividido por el total, es decir, el número que representa al 100%. Y esto siempre hay que multiplicarlo por 100
para que se pueda escribir de forma porcentual, porque si no quedaría en forma decimal. Entonces, si vemos acá en la calculadora, sería, usted coloca los 350.000, ¿no es cierto? Y eso lo divido en el sueldo, que son 1.200.000. Y ahí me daría el porcentaje, pero ahí está en forma decimal. Para que quede en forma porcentual, esto usted lo multiplica por 100. Y ahí está en forma porcentual. Pero acá nos lo está mostrando en fracción. ¿No es cierto? No en forma decimal. Y aprieta ahí. Va a aparecer siempre esa tecla ahí, ¿no es cierto? Que indica cómo pasar de uno a otro. ¿Ya? Bueno, ahora llegamos al problema en cuestión, que tiene que ver con lo que es el alza de combustibles en Chile. Entonces, el alza de combustible en Chile, obviamente acá muestra todo cómo viene relacionado esto, que esto no es tan solamente en Chile, ¿cierto? Sino también en otros países. Esto a nivel global, producto de una guerra, como dice acá. Pero lo interesante es esto. Aquí aparece una ilustración donde muestra los distintos automóviles, que esto en sí tenemos el Suzuki Baleno, el Chery y la Toyota Hilux. Entonces acá estaba cuánto se gastaba antes del alza y lo que se gasta después del alza en llenar un depósito de combustible. Y esto de acá es la diferencia, cuánto más se está pagando por llenarlo completo. Y lo mismo para el Tigo, antes, ahora, y cuánto estamos pagando de más. Antes, ahora, y cuánto pagamos más ahora, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de esta imagen viene la siguiente pregunta. Dice, según la información entregada anteriormente, ¿cuál fue la variación porcentual de la benzina de 93 y del diésel? Recordemos que los dos automóviles corresponden a la benzina de 93 octanos. Entonces, si volvemos a la imagen, yo saqué este valor que es el antiguo y este valor que es el nuevo. Dice ahí antiguo, dice nuevo. El antiguo es el 100%, el nuevo es un porcentaje mayor o menor al 100%. En este caso es mayor porque hay un aumento en el precio. Y la diferencia entre el 100% y el porcentaje de acá es la variación porcentual. La fórmula, esta es una fórmula que se aplica de forma directa cuando te pidan variación porcentual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces no te piden variación porcentual y hay que hacer otros cálculos. En este caso, te están pidiendo variación porcentual. La fórmula dice que arriba va el nuevo y abajo va el antiguo. Esto lo multiplica por 100 y le resta 100 después. Entonces, el nuevo es ese valor, se anota arriba. El antiguo es ese valor, se anota abajo. Por 100 menos 100. Ya. Entonces, en la calculadora usted va a colocar primero ese valor, que son los 55,648. Lo divide en ese valor. 41.958. Eso lo multiplica por 100 menos 100. Y le da Enter. Entonces, con esa tecla, usted lo deja en forma decimal. Y ahí tendríamos esa solución. ¿Ya?
Probablemente cuando abra el GeoGebra, que esto no lo he explicado, acá donde está este engrane, y en general, si se dan cuenta acá abajo, ese es el tamaño. Entonces usted puede ajustar el tamaño porque no viene por defecto en 24, viene en otro tamaño, ¿ya? Bueno, si aplicamos la regla de 3 pero con el Tigo ahora, entonces si yo ocupo el Tigo, voy a ocupar el aumento. Ese aumento de precio también está dado en porcentaje, por lo tanto, ese sería la variación del precio. Y esa variación del precio es equivalente a la variación porcentual. Podríamos decir que ese es el 100% y este es el X% de variación porcentual. Esto es lo que tengo. Ese es el 100% y esto es el correspondiente a la variación porcentual. En la primera columna va el monto y en la segunda columna el porcentaje. Esto se hace cruzado, es decir, se multiplica 17.760 por 100, que esto va acá arriba, y se divide en 54.432 abajo. Ya puedo ocupar el GeoGebra como calculadora, anotar eso, ¿no es cierto? Entonces colocamos nosotros el 17.760 por los 100 y eso lo dividimos en 54.432. Ya, se ve distinto lo que está acá, pero es lo mismo por si acaso. Damos el enter y con ese lo pasamos a decimal y ahí se da cuenta usted que es lo mismo. Ya, tenemos la variación porcentual de la benzina. Ahora pasamos a la variación porcentual del diésel. En el diésel, este es el valor antiguo y este es el valor nuevo. Veámoslo en la imagen. El antiguo y el nuevo. Antiguo, nuevo. La fórmula es nuevo dividido en antiguo por 100 menos 100. Entonces, el nuevo es este valor de acá. Se anota ahí. El antiguo es este valor de acá. Se nota acá. Por 100 menos 100. Y eso daría el 62.17%. Si usted quiere ver la calculadora, lo podemos mostrar. Sería 121.040 dividido en 74.640. Eso es por 100 menos 100. Enter. Y daría el 62.17. También acá puedo modificar la cantidad de decimales. Yo estoy trabajando con 13 decimales, puedo dejarlo en 2. ¿Ya? Todos con 2 decimales. Y si quisiera realizarlo con regla de 3, mire lo que tenemos acá en la regla de 3. Tenemos ese valor correspondiente al 100% y esto es el aumento correspondiente a X. Si vamos a la imagen, acá está la imagen, ese es el aumento que es la variación porcentual y ese es el valor antiguo. Estamos acá. Entonces, el que corresponde al 100% y el que corresponde al porcentaje, que es la variación porcentual, que es el aumento. Entonces acá nos va a quedar que yo voy a multiplicar ese por 100, que es lo que tenemos acá, dividido en ese valor. Entonces acá sería de la siguiente forma. Sería 46.400. Pero primero voy a colocar la división para que quede igual como lo tengo ahí.
¿Ya? 640, ¿no es cierto? Enter. Y recordemos que justo el cuadradito azul, si lo pincho, lo daría con los decimales, ¿no es cierto? De esa forma. Pasamos a la pregunta B. Dice, la benzina de 95 octanos también sufrió un alza del precio, pasando de 1218 a 1580, ¿no es cierto? Entonces, dice, Alejandro viaja todos los días a su trabajo y semanalmente consume 80 litros. Eso es lo que consume semanalmente de benzina de 95 octanos. Determine en cuánto aumenta el gasto semanal. Entonces, el aumento por litros sería considerar el precio anterior con el precio posterior y restarlos. ¿Qué es lo que se hizo acá? Se restaron los dos precios. Ese es el aumento por litro. Y como dice que él consume 80 litros, esta diferencia se multiplica por 80, dando este valor de acá. Bueno, no tiene mucho sentido explicarlo en la calculadora eso, ¿no? Bueno, también se podría calcular de otra forma, que es calcular el gasto total que tenía antes, que es el precio antiguo por 80 litros, da 97.440. Y el nuevo precio por 80 litros da 126.400. Y restar ambos números. Ya, ahí lo arreglé porque decía mensual. No es mensual, es semanal. Ya. La siguiente pregunta es mensual. Miren, dice, si se sabe que el mes tiene 4 semanas, ¿en cuánto aumentó el gasto mensual? Ahora es gasto mensual. Entonces sería el gasto mensual es el gasto semanal por 4. Entonces, si él antes gastaba 28.960, eso 28.960, lo multiplicamos por 4, igual, y daría esa cantidad. 115.840, que es lo que gasta mensualmente. D. ¿Cuánto gastaba Alejandro al mes antes del alza? Para saber cuánto gastaba antes del alza, debemos saber que el precio antes del alza era de 1.218. Como se pregunta al mes, sabemos que a la semana serían los 1.218 por 80. Y por 4 para que sea mensual, porque el mes tiene 4 semanas. Y da este valor de acá. Ahí sale el 1.218. Es el valor antiguo. ¿Ya? Si quiere verlo en una calculadora, o sea, en GeoGebra en este caso, sería 1.218 por 80 litros. Eso es el gasto semanal por 4 para que sea mensual. Y ahí daría ese valor de ahí. Letra E. ¿Cuánto gasta Alejandro después del alza si mantiene el consumo? Es decir, acá está manteniendo el consumo y se pregunta cuánto gasta después del alza. Es decir, repetir el procedimiento anterior, pero con el otro valor, con el valor de 1.580, que es el valor posterior al alza. Ese es posterior al alza.
Y ese valor lo multiplicamos por los 80 litros y por las 4 semanas, arrojando esa cantidad. Bueno, en la calculadora esto sería así. Sería simplemente 1580, precio por litro, son 80 litros, que haría el precio semanal. Por 4 semanas da el mes mensual y daría los 505.600, que es lo mismo de acá. Y de esta forma pasamos al F. Si el gasto mensual antes del alza dice que corresponde al 16%, antes del alza el gasto mensual es de un 16%. Dice, ¿cuál es el sueldo? Es decir, me están preguntando por el 100%, por eso que acá hice esta representación. Todo esto de acá es todo el sueldo, que es el 100%, y es lo que quiero saber. Y yo sé que el 16% corresponde a ese monto de ahí. Que ese monto de ahí lo calculamos ya. Ese monto ahí está acá, ¿o no? Que es el inciso D, que preguntaban cuánto gastaba Alejandro al mes antes del alza. Entonces tomamos ese valor que corresponde al 16% del sueldo de Alejandro. Me están preguntando por el 100%. Recordemos que siempre cuando le pidan el total o 100% y le dan un valor que corresponda a un porcentaje, ese valor se divide por dicho porcentaje. Claro, acá sería 389.76, perdón, sería 389.760 dividido en el 16%. Y daría esta cantidad de acá. O que es lo mismo, 389.76 dividido en el 0.16. Porque recordemos que esta es la forma porcentual y esta es la forma decimal. Aunque usted puede colocar simplemente 389, ¿no es cierto? 389, 760 y eso lo divide en 16%. Recuerde que el porcentaje está en el otro teclado de acá. Y ahí daría el valor que tengo yo acá, ¿o no? 2.436.000. Ahora, esto también lo puede realizar con regla de 3, donde va a establecer que esa cantidad corresponde al 16% y si quiere saber el 100% que es X. Multiplicamos 100 por 389.760 en el numerador, es decir, arriba, dividido en 16. Ahí, ¿o no? Si dividimos ambas cantidades, nos da ese valor antes mencionado. Es decir, acá en la calculadora sería esto de acá. Que sería, vamos a colocarlo en ese teclado. Sería eso primero. 389.760 multiplicado por 100 dividido en 16. Y da la cantidad acá. En la regla de 3 nunca vaya a colocar usted porcentaje. No vaya a ocurrírsele colocar porcentaje a esto. No, no señor. Se deben colocar solamente los números, ¿ya? Y la guía dice manteniendo el mismo sueldo. Y la guía dice manteniendo el mismo consumo. ¿A qué porcentaje del sueldo corresponde el gasto en combustible después del alza? Entonces acá ahora están preguntando el porcentaje. Después del alza, este es el consumo, 505.600. El sueldo es eso, que es el 100%. Entonces, para poder calcular el X%, si trabaja con una fracción,
donde en el numerador coloca la cantidad correspondiente al porcentaje que quiere encontrar, que son 505,600, y en el denominador coloca la cantidad correspondiente al 100%, que es el sueldo. Esta fracción la tiene que multiplicar por 100 para que lo entregue en forma porcentual. Cabe mencionar que este valor lo calculamos ya. Ese lo calculamos anteriormente acá, ¿o no? En este caso estoy utilizando el GeoGebra como calculadora yo. Ya, entonces primero coloco la división y voy a colocar esa cantidad, que son los 505.600, dividido en los 2.436.000, ¿no? Y como pueden apreciar da 0.21, ya, pero eso está aproximado. Yo cuando coloco acá por 100 va a quedar distinto. Ahí. Y sería el resultado que tengo acá, ¿o no? 20.76. Eso es por ciento. Si quieres resolverlo con regla de 3, obviamente el sueldo es el 100%. Los 505,600 es X. Multiplicamos cruzado 505,600 por 100 y lo dividimos en los 2.436.000, que sería lo que está acá. Ya mostré en la calculadora cómo se ingresa todo esto, pero con otros valores. Da eso. Y de esta forma pasamos al inciso H, el cual dice de la siguiente forma. Rodrigo consume semanalmente 50 litros. Se refiere al litro de combustibles. Antes del alza, él gastaba 64.000 pesos y después gastó 82.500. La primera pregunta es en cuánto aumentó el precio del combustible y la segunda, ¿cuál es la variación porcentual del precio del combustible? Entonces, ¿en cuánto aumentó? ¿Y cuál es la variación porcentual? Para saber cuánto vale el litro de combustible antes, lo que gastó antes lo divido por los litros que echó antes, ¿o no? Para saber el precio después, lo que gasta después dividido por los litros que echa después. Y de esa forma podemos saber, obviamente, los precios. Entonces, primero dividimos 64.000 en 50 y da 1.280 pesos por litro. Y si dividimos los 82.500 por 50, da 1.650 pesos por litro. Para responder la primera pregunta, dice, ¿en cuánto aumentará el precio? Hay que sacar la diferencia de lo que pagaba antes con lo que paga ahora, por litro. Y daría 370 pesos. Queda calcular la variación. Recordemos que este es el valor nuevo y este es el antiguo. Acá está el antiguo y el nuevo. Entonces reemplazo yo el nuevo, el valor nuevo, y el antiguo, el valor antiguo, por 100 menos 100. Y eso daría el 28.91%. A ver, si yo lo viera acá en la calculadora, puedo colocar primero la fracción para que quede igualito, dividido en los 1.280, ¿no es cierto? Por 100 menos 100. Enter. Y ese para que dé en decimal, que sería el mismo valor, ¿no?
También puede ser con regla de 3, donde tengo eso, que es el 100%, y esto que es el alza es X%. Este es el alza en peso, ¿no? Quiero saber el alza de forma porcentual. Si multiplicamos S por S, lo anotamos en el numerador, es decir, arriba, y el restante en el denominador. Daría el 28.91%. Letra I. La siguiente tabla muestra el comportamiento del precio del combustible. En este caso, en febrero tenía este valor, luego en marzo dice que aumenta un 26%, en abril un 7% y después en mayo disminuye un 5%. Entonces se pregunta cuál fue la variación porcentual desde febrero a mayo. A ver de nuevo. Entonces la tabla muestra que en febrero vale 1.120 pesos. En marzo aumenta un 26%. En abril dice que aumenta un 7% y en mayo disminuye un 5%. Se pregunta de febrero a mayo. Entonces, primero vamos a calcular qué valor va a tener en marzo. Desde febrero a marzo tiene un aumento del 26%. Entonces, al 100% se le aumenta el 26%, quedando en un 126%. Esto quiere decir que el valor en marzo es un 126% del valor de febrero. Y si calculamos el 126% de 1.120, daría ese valor de acá. Acá es lo mismo, pero en forma decimal. Bueno, en la calculadora usted coloca 1.120 por el 126%. Enter y da la solución. Si no logra encontrar el por ciento, también es válido colocar 1.26. También podría haber colocado 1.120 por 1.26. Y obtiene exactamente lo mismo. Ya, este valor ahora quedó en marzo. Ahora vamos de marzo a abril. Entonces ahora aumenta un 7%. Entonces, este valor ahora sería el 100%. Y como el 100% aumenta un 7%, quiere decir que a este valor, que ahora sería nuestro 100%, queremos calcularle el 107%. Por tanto, se multiplica por 107%, o se puede decir que también se multiplica por 1.07. Cualquiera de las opciones es lo mismo. Entonces sería 1411.2 por el 107%. Enter. Y colocamos acá esa tecla para que dé en forma decimal, ¿no es cierto? No quede en forma fraccionaria, sino que quede en forma decimal. Ahora pasamos nosotros, ese sería el valor de abril. Hay que pasarlo a mayo, de abril a mayo. Este es el valor de abril. Ahora, ese es el 100%. Pero en la tabla decía que ahora bajaba o disminuía un 5%. Entonces, a este 100% debemos aplicarle el 95%. ¿Por qué un 95%? Porque disminuyó un 5%. Entonces, este valor de acá, que es el 100%, yo lo multiplico por el 95% y obtengo este valor de acá, que sería algo así, mire. Eso pasó a marcar ya, que sería 1500
9.98 multiplicado por el 95% o 0.95, que sería lo mismo en forma decimal. Y daría ese valor que está ahí. Ya, el mismo. Entonces, lo que realmente se pedía, ¿cuál es la variación porcentual que había desde febrero a mayo? ¿Ya? Entonces, lo que tenía que aumentar desde aquí hasta acá en variación porcentual. Por lo tanto, mayo es el nuevo y febrero el antiguo. Entonces reemplazamos el valor de mayo dividido por el de febrero por 100 menos 100. Y da ese valor. Usted lo puede ver acá en la calculadora, que sería ese valor, 1434.48 dividido en 1120 por 100, ¿no es cierto? Menos 100. Enter. Y daría 28.08, que es la variación porcentual. Ahora, yo di este valor, yo probablemente alguien se podría confundir si no diese el valor inicial, porque esto es mucho más simple todavía. Recordemos que este valor nosotros lo multiplicamos por el 126%. Después nos dio un nuevo valor que lo multiplicamos por el 105%, recuerden. Y después ese valor lo multiplicaba yo por el 95%. Y de esa forma da la variación porcentual, que es del 28.08%, ¿no? El primero es el 126%, que en forma decimal es 1.26 por. El otro es 107%, que en forma decimal es 1.07 por. Y este de acá, que en forma decimal es 0.95. Enter. Se dan cuenta, da 1.28. Esto quiere decir que si dio 1.28 sería un 28%. Pero lo multiplicaría todo esto por 100, que sería R por 100, ¿no? Se llama R eso. R por 100. Que no me muestra los decimales, ¿no? Ahí está, 128. Entonces quiere decir que sería un 28.08%. ¿Daba eso? Sí, 28.08, ¿no? Ahora, los que están acá arriba los podría haber dejado como porcentaje, como 126%. Tendría que dar también. Por el otro era el 107%. Por, y el otro era el 95%. Y cambio de teclado para colocar el porcentaje. Enter. Y ahí da el 1.28, ¿no? Que en este caso, como está con dos decimales, faltarían decimales porque solamente obtendría yo el 28. Entonces tendría que modificarlo de acá para darle un poco más de decimales. Darle unos 4. Y ahí me ayudaría con eso. Y ahí obtengo el 1.2808. ¿No es cierto? Que eso es en sí el 28.08%, ¿no? Porque sería lo que se conoce como el 100 más el 28.08. Eso es el 128.08, ¿no? 128.08.
que en decimal sería lo que está ahí, 1.2808, ¿no? Ya, esa sería la forma rápida. Y de esta forma llegamos al último. Dice que el precio del combustible de la benzina de 93 octanos está dado de la siguiente forma. Y acá hay que completar la tabla. Ya, y pasamos al último que dice el precio del combustible, en este caso la benzina de 97 octanos, está dada de la siguiente forma. Ya, y llegamos al último, el cual dice así. El precio del combustible, la benzina de 97 octanos, está dado de la siguiente forma y dice complete la siguiente tabla. Entonces acá me dan cómo está distribuido el precio, cómo se llega a este precio. Me dicen que eso es lo que vale el petróleo. Acá hay una cantidad que es lo que cobra ENAP por, en este caso, pasar el petróleo a esta benzina, que es el 9.02%. Yo debo calcular cuánto es en pesos. Los distribuidores se ganan 260 pesos. ¿A qué porcentaje equivale eso? Del precio total, ¿no? Impuesto específico, eso es lo que recauda el gobierno en impuesto específico, ¿no es cierto? A porcentaje. ¿Qué porcentaje es? Del total. El IVA, que es un impuesto del 19%, ¿cuál es el valor? Hay que tener claro que esto es el precio que yo pago como consumidor y corresponde al 100%, ¿no es cierto?, de las divisiones que están acá, ¿no? De la materia prima, de la empresa que procesa el combustible, los lleva a benzina, ¿no es cierto?, de los distribuidores, ¿no es cierto?, en este caso sería Copec, Shell, ¿no es cierto?, la empresa que vende el combustible, el impuesto específico, ¿no es cierto?, el IVA, que es otro impuesto, y finalmente el consumidor lo que paga. Bueno, aquí lo hice con colores para poder sacar primero el porcentaje, después el valor, porcentaje, el valor, ¿no es cierto? Ya. Primero vamos con el petróleo. El petróleo cuesta 590 y yo quiero saber a qué porcentaje corresponde 590. Entonces lo divido por el total, ¿no?, que es el precio que pago yo como consumidor. Lo debo multiplicar por 100 para que quede en forma porcentual. Y ahí estoy listo. Después en el otro caso, en el caso de la ENAP, ¿no es cierto?, que sería acá, dan el porcentaje y me piden el valor correspondiente a dicho porcentaje, ¿no? Yo sé el 100%. Entonces acá el valor del 100% se multiplica por el porcentaje, me daría la cantidad que me piden. Y esto es lo que se hizo acá. Entonces el valor, que era este, yo lo multiplico por el porcentaje, que es el 9.02, ¿no es cierto? Lo divido en 100, ¿no es cierto?, para que ese porcentaje quede en forma decimal y daría esa cantidad, que aproximado lo dejé en 149. Después pasamos a los distribuidores. Los distribuidores que están acá cobran 260 pesos. Lo divido por el total y lo multiplico por 100 para que me lo dé en forma porcentual. Después pasamos al impuesto específico. Es lo mismo. Dan el valor del impuesto, ¿no es cierto?, y quiero saber el porcentaje. Si me dan el valor, lo divido por el total. De esa forma obtengo el porcentaje. Obviamente multiplicándolo por 100, ¿no es cierto?, que es lo que está acá. El valor del impuesto específico dividido por el total que vale esta benzina
por 100 para que quede en forma porcentual. Y finalmente tenemos lo que es el IVA. En el caso del IVA, el IVA es el 19%. El 19 yo lo divido en 100 para que este porcentaje quede en forma decimal. Esto sería el 0.19, el cual lo multiplico por el total y eso me da cuánto se paga por IVA. Y acá lo tengo redondeado. Y de esa forma nosotros tenemos toda la tabla completada. De esta forma tenemos ya la solución en la tabla. Ese valor, ese valor, ese valor, ese valor y ese valor. Ahí se ve claramente acá abajo cada uno de los valores que fueron ingresados acá en la tabla. Y así hemos terminado. Muchas gracias.